بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. Hasta cierto punto, toda religión o escuela de pensamiento debe su permanencia al esfuerzo de sus sabios. Esta particularidad podemos encontrarla sobre todo en la escuela Shia, ya que, como dijimos anteriormente, el método más importante utilizado por los imames inmaculados, alayhimus salam, para preservar la religión del Islam era educar a sabios para que difundieran y continuaran difundiendo y preservando la religión islámica. Se observó mucho más claramente el importante papel de los sabios educados en la escuela de Ahlul Bayt cuando las circunstancias no hacían posible el contacto directo de los shias con los imames inmaculados, alayhimus salam. En épocas de la ocultación mayor, la respuesta a las cuestiones de los shias y la defensa de los principios, valores y normas del Islam también forman parte de las responsabilidades manifiestas de los sabios de la religión. Ahora, ¿quiénes fueron los más importantes sabios de la época de la ocultación mayor? Inshallah, ahora resumidamente vamos a familiarizarnos con algunos de estos prominentes sabios de la época de la ocultación mayor del imam de la época Ajalallah Farajahu Sharif. Uno de los importantes sabios en épocas de la ocultación mayor es Thiqatul Islam Muhammad ibn Yaqub al-Kulayni, que falleció en el año 329 de la Égira lunar, es decir, al comienzo del periodo de ocultación mayor. Él fue el primero que extrajo las narraciones shias de los usul al-arba'iyya que mencionamos anteriormente, y las organizó en capítulos de fiqh o jurisprudencia y de creencias o i'tiqadat. Su libro, que se llama Al-Kafi, está dividido en tres partes: al-usul o fundamentos, al-furu' o ramas, y al-rauda, que si bien significa jardín, la palabra rauda significa jardín, trata sobre temas variados. El libro Al-Kafi contiene en total 16.199 hadices. Este es el libro más confiable y famoso sobre hadices conocido en el mundo del shiismo. De entre las peculiaridades del libro Al-Kafi es que en el mismo se han registrado las cadenas de transmisión o sanad de los hadices, pero por supuesto hay que tener en cuenta que no todos los shuyukh o cadena de maestros bajo cuya autoridad narra Al-Kulayni fueron de entre las personas acreditadas, sino que también había personas débiles y desconocidas entre ellos. Por lo tanto, se debe hacer un análisis pertinente a los hadices registrados en Al-Kafi, y no solo porque se haya mencionado en este libro se puede juzgar que el hadiz es correcto, sino que se debe valorar y analizar la cadena de transmisión y el contenido o sentido expresivo del hadiz. Por otra parte, el Sheikh Al-Kulayni también escribió un libro en el ámbito de Rijal, que es la ciencia que estudia a los integrantes de las cadenas de transmisión de las narraciones en cuanto a su confiabilidad, y otro libro respecto a los karamita o karamtíes. Otro de los prominentes sabios de la época de la ocultación mayor del imam de la época, Ajalallah Farajahu Sharif, es el Sheikh As-Saduq Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Musa ibn Babuway.
al-Qummi, conocido como Sheikh al-Saduq, es un gran muhaddis o transmisor de hadices y faqih o jurisprudente de la Shia Imamía. Nació en la ciudad de Qom después del año 305 de la Égira lunar, y sus obras escritas, que alrededor son unas 300, abarcan diferentes áreas como la teología o kalam, el hadith y el fiqh o jurisprudencia. Su arraigue al hadith es el distintivo general de todas las obras de As-Saduq. Él escribió el libro Ibtal al-Ghulu wa al-Taqsir, la invalidación del exceso y la desidia, en refutación de la gente del Ghulu y a quienes son negligentes también con relación a los imames. También escribió el libro Kamaluddin, la perfección de la religión, para explicar la doctrina del mahdiismo desde el punto de vista de los imamíes. El libro también At-Tawhid o monoteísmo, para refutar las acusaciones de los opositores respecto a la opinión sobre el tashbih y el jabr, que antes hablamos sobre estas cuestiones, que la Shia no acepta. El tashbih es asimilar atributos humanos a Dios y el jabr es el fatalismo. Entre las importantes actividades de Ibn Babawayh en cuanto al kalam o teología imamita está la compilación de algunas obras en forma de tratados doctrinales, y un ejemplo de ellos es Risalatul I'tiqadat. En el área de la jurisprudencia también él se apoyaba en el hadith y no solo no consideraba permitido el qiyas o analogía, sino tampoco consideraba permitido el istikhraj y el istinbat, es decir, la deducción de las normas. Si bien él se oponía al qiyas y al ijtihad, su fiqh no era ta'abbudi o de una mera observancia devocional, sino que era ta'lili o fundamentado. Basándose en los hadices, él sostenía que la mayoría de las normas de la Sharia estaban supeditadas a la conveniencia de los siervos, y de esta manera de pensar la planteó en forma explayada en su libro Ilalush Shara'i', las razones de la Sharia, y asimismo en el libro Man la yahdurhu al-faqih, que significa quien no tiene ante sí en su presencia a un faqih, en el cual le ha brindado mucha atención a esto. Él escuchó muchísimos hadices de los mashayikh o maestros bajo cuya autoridad se transmiten los hadices. La mayoría de las obras sobre hadices del Sheikh al-Saduq son una mezcla de hadices shias con hadices selectos de Ahlus Sunnah. Otras de sus obras impresas son Al-Amali, At-Tawhid, Thawabul A'mal wa Iqabul A'mal, Al-Khisal, Uyun Akhbarur Rida alayhi salam, Ma'ani al-Akhbar, Al-Muqna y Al-Hidayah. El Sheikh al-Saduq falleció en el año 381 de la Égira lunar y se encuentra sepultado en la ciudad de Rey, en Irán. Otro de los prominentes sabios de la Shia en la época de la ocultación mayor es el Sheikh al-Mufid, Muhammad ibn Nu'man al-Uqbari, conocido como Ibn al-Muallim o simplemente más conocido como el Sheikh al-Mufid. Se cuenta entre los grandes sabios de la Shia. Nació en el año 336 de la Égira lunar en Okbara, de las dependencias de Bagdad. Su método en el fiqh era una vía intermedio
una vía intermedia entre el método del Sheikh al-Saduq, de la mera consideración de los hadices, y el analógico de Ibn al-Junayd, mediante el planteo de un fiqh basado en la propensión al hadiz y dejándole de lado el método jurisprudencial basado en la opinión personal y el qiyas. El Sheikh al-Mufid allanó un tercer camino en la jurisprudencia o fiqh de la Shia. En este método ijtihadí, el Sheikh al-Mufid logró aunar narraciones aparentemente contradictorias y se abstuvo de hacer uso de narraciones de transmisión única o Jabal Wahid, carentes de indicios de rectitud, y por medio de agrupar una serie de principios de la jurisprudencia, en la práctica fundó un nuevo fiqh. Él dejó tras sí alrededor de 200 obras en los terrenos del kalam o teología, del fiqh, del usul o principios de jurisprudencia, de la historia, del tafsir o exégesis coránica, de la literatura, etc. En el área del fiqh, el Sheikh al-Mufid fundó una nueva corriente y sus alumnos, el Sheikh al-Murtada y el Sheikh al-Tusi, continuaron su mismo camino. Él le otorgó una elevada posición al intelecto en el método de realizar el ijtihad y lo consideraba como uno de los medios para llegar a conocer los conceptos del Corán y de la tradición profética. Al igual que el resto de sus obras, los escritos sobre historia del Sheikh al-Mufid también tienen un tinte teológico y doctrinal. Dos de sus libros que tienen un aspecto histórico son Al-Jamal y Al-Irshad. En el libro Al-Jamal explica y analiza la batalla del Jamal o la batalla del camello, y se propone defender el accionar de Imam Ali alayhi salam y corroborar su legitimidad en esta batalla. Y en el libro Al-Irshad también, que es de entre los más completos e importantes escritos de la Shia referente a la biografía de los imames de Ahlul Bayt alayhimus salam, explica la vida de los imames. Entre otras de las obras del Sheikh al-Mufid se puede mencionar al-Muqni'a, al-Amali, Awail al-Maqalat, Tashih al-I'tiqad wal-Ifsah fil Imama. Otro de los sabios prominentes de la época de la ocultación mayor es el Sayyid al-Murtada. El Sayyid al-Murtada, Ali ibn Hussein, nació en el año 355 de la Égira lunar en Bagdad y falleció en el año 436 de la Égira lunar. Él es uno de los sabios prominentes de la Shia y fue alumno del Sheikh al-Mufid. Gozaba de una situación social elevada y desde el punto de vista académico era objeto de atención de parte del mundo islámico. Se han mencionado 80 obras académicas del Sayyid al-Murtada, como por ejemplo Al-Intisar, que es sobre jurisprudencia comparada, An-Nasiriyat, sobre jurisprudencia, Al-Shafi' sobre el imamato, que escribió en reputación al libro Al-Mughni de Qadi Abdul Jabbar, también Tanzihul Anbiya, Al-Ghurar wa Ad-Durar, o también llamado Al-Amali lil-Murtada, también el libro Al-Dhari'a sobre principios de jurisprudencia, Ad-Diwan, y una serie de tratados que escribió en respuesta a la gente de las ciudades. Él falleció en el año 413 de la Égira lunar en Bagdad y fue enterrado en su casa, pero luego su cuerpo fue trasladado a las vecindades del Señor de los Mártires
el imam al-Hussein alayhi salam. Otro de los prominentes sabios de esta época es el Sheikh at-Tusi. Abu Ja'far Muhammad ibn Hassan ibn Ali at-Tusi nació en el año 385 de la Égira lunar en Tus, en Irán, y tras completar sus estudios preliminares o muqaddamat de las ciencias islámicas se dirigió a Irak en el año 408 de la Égira lunar, donde fue alumno del Sheikh al-Mufid y del Sayyid al-Murtada. La importancia de los libros del Sheikh at-Tusi y de otros libros que fueron redactados en esa época estriba en que estos libros fueron transcriptos. En estos libros fueron transcriptos los extractos de antiguos libros que hoy en día ya no existen. Entre los libros del Sheikh at-Tusi podemos mencionar At-Tahdhib, Al-Istibsar, que incluso son estos dos libros de entre los 4 libros principales de la Shia, y Al-Amali. Estos 3 libros son respecto al Hadith. También está At-Tibyan sobre Tafsir o exégesis coránica, Tamhid al-Usul y Uddatul Usul sobre principios de jurisprudencia, Al-Khilaf sobre jurisprudencia comparada, Al-Ghaiba sobre la ocultación del imam de la época, Ajalallah Farajahu Sharif, Al-Mabsut sobre jurisprudencia, Misbahul Mutahajjid respecto a la súplica, An-Nihaya sobre jurisprudencia y dictámenes religiosos, Al-Fehres, que presenta a los libros y obras literarias de la Shia, y Ar-Rijal, que es de los libros básicos en el tema de la ciencia de Rijal y que también es llamado Al-Abwab. El Sheikh at-Tusi falleció en el año 460 de la Égira lunar. Desde el punto de vista académico, el Sheikh at-Tusi es uno de los sabios selectos de la Shia Imamía y su dominio científico era de tal nivel que por muchos años se consideraron sus opiniones como incuestionables y se lo consideraba suficiente. Esto continuó hasta la época de Ibn Idris, que falleció en el año 598 de la Égira lunar y que transformó Ibn Idris profundamente el fiqh shia. Tras la invasión a Bagdad de Toghrul Bek, el primer sultán de la dinastía selyúcida, en el año 448 de la Égira lunar, en que fueron quemadas el establecimiento educativo y la biblioteca del imam del Sheikh at-Tusi, el Sheikh at-Tusi emigró a la ciudad de Najaf, la cual desde ese entonces hasta no hace mucho tiempo fue, él al emigrar a Najaf fundó allí la Hauza de la Shia, la Hauza de Najaf, que hasta no hace mucho tiempo fue el principal centro de los Shias. En la próxima clase continuaremos con la mención de otros sabios de la época de la ocultación mayor hasta el presente. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.